Muy buenas, dragones y dragonas. Estamos aquí en el Manga Fest Summer Edition 2023 con Lorenzo Beteta. Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, él es actor de doblaje, mítico por ser la voz de David Duchovny Mulder en Expediente X, también en Californication, la voz de Joel en The Last of Us y de Leon Kennedy en los remakes de Resident Evil. Así que bueno, Lorenzo, coméntanos por qué decidiste ser actor de doblaje. Bueno, yo desde bien jovencito, desde que tenía 10, 11 años, quería ser actor. Me gustaba el mundo de la interpretación, me fascinaba el mundo de los actores. Evidentemente, yo vivía en un sueño de infancia viendo las películas de la televisión, viendo a los actores de Hollywood. Y luego tenía un familiar que había participado aquí en España como extra, no como actor profesional, como extra en algún rodaje de alguna producción norteamericana que se había hecho aquí en España en los años 50. Y todo eso, pues, a mí me creó ese sueño, esa fábula del mundo de la interpretación, y fui dirigiendo mis deseos y mis sueños hacia ahí. Eh, Empecé a estudiar según estaba estudiando en el colegio, bachillerato. Empecé a estudiar en una escuela en la que uno de los profesores de vocalización, dicción, lectura expresiva, era un actor de doblaje, sigue siendo actor de doblaje, ya está jubilado el hombre. Y conocí el mundo de doblaje por él, porque me llevó al estudio donde él trabajaba y lo vi, me apasionó, y digamos que ahí empezó la historia de amor con esta profesión. Bueno, ¿y en qué proyecto comenzaste? Bueno, el proyecto en el que comencé, yo creo que habría que buscarlo en la Biblioteca de Alejandría casi, porque es del año 82, una serie de televisión española que se llamaba La luz de los justos, una serie, bueno, yo creo que estará guardada en la Biblioteca de Televisión Española y poco más. Y allí, pues en un capítulo, empecé, me estrené con un personaje de un soldado en plena Revolución Francesa. No lo olvidaré nunca. Evidentemente no lo tengo grabado porque por aquel entonces el vídeo doméstico todavía no existía. No son muchos años los que han pasado, pero lo suficientes como para que haya cambiado mucho la tecnología. Y allí fue donde me inicié en este mundo. Bueno, y hasta ahora, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha gustado doblar? No sabría decirte muchos. He trabajado en muchos personajes que me han encantado, me han fascinado. Quizá por la dimensión de los trabajos que he hecho, por lo que ha supuesto para mí en mi carrera, pues quizá Mulder de Expediente X, Jack en la serie Perdidos, o Joel en el videojuego y en la serie de The Last of Us, pues son tres personajes que han marcado mucho mi vida profesional. Pero es que no me quedaría con ninguno y me quedaría con todos. Y sobre David Duchovny, lo doblaste en dos series bastante famosas, que es Expediente X y Californication. Me gustaría saber un poco si viste diferencia con los dos personajes o... Bueno, diferencia radical como de la noche a la mañana. El personaje de Mulder es un personaje más introvertido, es irónico, pero es serio, es muy reflexivo, muy intelectual, hablando de unos temas que no tienen nada que ver con el personaje de Californication, en el que, bueno, David Duchovny es un hombre bastante destruido, bastante vicioso en las últimas de sus neuronas, con muchos problemas. Un personaje, el de Expediente X, era más de hablar, era más de reflexionar. El de Californication, Hank Moody, fue más divertido,
bueno, nos reímos mucho más con Californication, quizá porque teníamos también un poco de manga ancha para poder jugar con los diálogos, ¿no? Que ya en sí, en inglés, eran muy divertidos, pero nosotros pues teníamos manga ancha para poder sacarle más gracia. Muy distintos ambos personajes, muy distintos. Y supongo que para un actor de doblaje, doblar personajes tan diferentes, aunque sea el mismo actor, también como que os gustará más que siempre el mismo tipo, ¿no? Sí, 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 el hecho de poder variar, el hecho de poder trabajar sobre personajes que son distintos, que no tienen nada que ver, eh, para alguien al que le gustan los retos, como es mi caso, a mí me encantan los retos a nivel profesional, pues me supone una motivación extra el hecho de encontrar personajes que normalmente no haces y que se salen de lo habitual. A mí me encanta, o sea, me motiva más y me divierte mucho más a la hora de ponerme frente a ellos, a doblarlos. Bueno, ¿y cuál ha sido la diferencia entre doblar actores de serie con cuando tuviste la oportunidad de ser Joel en The Last of Us y Leon Kennedy en Resident Evil? Porque claro, la serie es como, digamos, una historia como más lineal, normal, pero claro, un videojuego tiene como unas mecánicas tipo interactuar más con el jugador y unas acciones que el jugador elige, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de doblar no solamente el modo historia, sino también un poco como interactividad del videojuego? A ver, para mí como profesional, como actor, es más sencillo, entre comillas, doblar una serie de televisión o una película de cine o una película de televisión, porque conozco más la historia, tengo más información sobre la historia y sobre el personaje, porque el director de doblaje se ha visto el proyecto entero, sea una serie o una película, se lo ha visto, tiene toda la información, me informa sobre cómo es el personaje, en qué entorno está, qué ha pasado antes, qué va a pasar después. Me da una serie de datos y aparte yo tengo la información visual, veo la imagen de mi personaje, con quién habla, dónde está. Todo eso es vital para mí como actor para recrear el personaje que tengo que hacer, ¿no? En videojuego no pasa eso, en videojuego el 90-95% del trabajo que nosotros hacemos es sobre un archivo de audio, no le vemos la cara a nuestro personaje. Podemos haber visto a lo mejor al principio una imagen, una fotografía que han mandado sobre nuestro personaje, cómo es, qué imagen tiene, pero no le vemos interactuar, no sabemos dónde está, el director normalmente no sabe dónde está, incluso cuando lo grabamos no lo grabamos en orden y muchas veces no sabemos qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que va a pasar después, incluso muchas veces no sabemos con quién estamos hablando. Si es, pues en el caso de The Last of Us, si es Ellie, si es Tommy, es que muchas veces no lo sabemos. Entonces, bueno, yo creo que es más cómodo y tienes más donde agarrarte para crear un personaje en cine o en series, pero también es verdad que las productoras de videojuegos, dado que están creando videojuegos que cada vez se acercan más a lo cinematográfico, se están poniendo las pilas en ese sentido y cada vez nos van proporcionando más información para que nosotros podamos agarrarnos a más datos para crear nuestro personaje, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de The Last of Us, yo cuando empecé a doblarlo sabía un poco cómo empezaba la historia, cómo era la cara de mi personaje, porque lo vi en una foto y poco más. Y a partir de ahí, pues bueno, me fui dejando llevar por el audio, por lo que yo iba escuchando de Troy Baker, del original inglés, y me fui pegando a él, y a partir de ahí fue la creación del personaje. Entonces entiendo que para ti cuando le hicieron serie, que también os llamaron a los mismos, entiendo que también para ti fue como más fácil porque
dar una serie y además también se basa mucho en el videojuego. Entonces, para ustedes sería, entiendo, mucho más fácil en ese formato. A ver, más fácil, sobre todo porque ya me conocía la historia, porque ya había doblado los videojuegos, los había jugado y ya conocía todo de los personajes. Pero además es que, claro, doblando la serie, veía todas las imágenes, veía los gestos de mi personaje, los gestos de Ellie, de Tommy, de todos los personajes con los que hablaba, dónde estaba, todo eso a los actores nos da mucha información para crear el personaje, ¿no? Para saber qué matices dar, no sé, es todo, ¿no? La información para nosotros es vital, entonces tener ahí la imagen, pues era un placer, ¿no? Ir haciendo esas escenas con la imagen y con la cara de nuestros personajes, compáralo con escuchar un audio y tratar de acercarte lo más posible a eso, pero no ver la cara de tu personaje, no sabes si tiene una lágrima en un ojo, si no sabes nada. Yo, en este caso, en el caso de The Last of Us, para mí fue más cómodo, lo preferí, creo que saqué más chicha en la serie, porque conocía más el personaje y me conocía ya la historia al 100%. Bueno, ¿y hay algún proyecto que diga, me gustaría doblar a este personaje, que sea mítico, tipo, yo qué sé, James Bond, que, que, que es mítico, por ejemplo? No sé, o algún otro personaje que sea súper clásico, que diga, me gustaría... ¿Haberle doblado? Sí. Pues a muchos, pero bueno, esta pregunta me la han hecho alguna vez y siempre me ha venido a la cabeza Tom Hanks, que es un actor que me encanta. Me parece que ha hecho cosas, en los últimos años no me gustan tanto, pero ha hecho cosas maravillosas, muy distintas entre sí. Y diciendo lo primero, que mi compañero Jordi Brau, que es quien dobla a Tom Hanks, lo hace magistralmente, maravillosamente. Es un actor que me hubiera gustado doblar porque me parece un actor con una cantidad de registros increíble y siempre alguien así que te plantea esos retos, pues es muy agradable doblar. Pero ya digo, es de estas cosas que dices, lo hubiera doblado, pero está muy bien doblado por Jordi Brau y vamos, que siga con él por los siglos de los siglos. ¿Dónde te ves dentro de, supongamos, 5 años? Pues dentro de 5 años, supongo que doblando personajes mayores a los que estoy haciendo ahora, eh, quizá doblando menos, porque hay menos personajes de esas características que ahora, quizá enseñando más, porque es algo que me fascina, enseñar mi profesión. Yo tengo una escuela de doblaje y ahí enseño a gente que está saliendo y que está formando parte de las nuevas hornadas de actores, de las nuevas generaciones de actores de doblaje. Y quizá me veo enseñando más, doblando menos y seleccionando más los proyectos que hago. A lo mejor quizá menos proyectos, pero de más calidad, o por lo menos que me motiven más. Pues ahora que has comentado que tienes una escuela de doblaje, la siguiente pregunta sería, ¿qué les aconsejaría a los que quieren empezar en este sector? Pues les aconsejaría que tuvieran paciencia, porque no es un trabajo que se consiga aprender con 6 meses de aprendizaje, ¿no? Esto es un trabajo que se aprende lentamente. Siempre decimos en doblaje que esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, de ir poco a poco vas adquiriendo los conocimientos necesarios, se van asimilando, se van quedando ahí en tus neuronas y poco a poco vas haciendo papeles con más peso, con más matices. Yo les diría que tengan paciencia y sobre todo que piensen una cosa. El mundo del doblaje no trata de tener una voz bonita, trata de dominar lo más posible la interpretación, ser actor. Lo de tener una voz bonita, una voz fea,
es lo de menos, es lo de menos. A mí ha venido gente que me ha dicho, ¿tú crees que yo puedo ser actor de doblaje? Tengo una voz preciosa. Les he dicho, es verdad que tienes una voz preciosa, pero no sabes utilizarla. Y se trata de traspasar la pantalla, ¿no? De hacer creíble lo que antes ha dicho el actor. Y eso viene de la interpretación, no de tener una voz bonita o fea. Entonces, yo les diría esas dos cosas, que se preocupen por prepararse como actores y luego que tengan paciencia, que no es una cosa que se consiga de un día para otro. Sí, porque claro, hay tantas series, tantas películas y tanto videojuegos que siempre hay una voz para, digamos, su contraparte inglesa. A lo mejor lo que tú dices, ¿no? A lo mejor una persona piensa que su voz no es bonita, pero a lo mejor hay un personaje que sí Sí, que hace bien. Entonces. a ver, yo he conocido durante mi carrera actores de doblaje españoles que no han tenido una voz especialmente bonita o maravillosa, pero que como actores eran la leche y bueno, hacían crecer los personajes por la forma de decir, por la credibilidad que le daban a lo que decían. Y otros actores que siempre han tenido una voz muy bonita, muy redonda, y que a lo mejor han funcionado muy bien en otros mundos, en el mundo de la publicidad o en el mundo pero que como actores de doblaje no han ascendido demasiado porque les faltaba eso, les faltaba alma, ¿no? Y en doblaje esa alma es necesaria, tienes que ponerla, ¿no? Ya te digo, es alma y paciencia. Y tener una voz, la voz es que cualquiera puede tener la voz que sea, da igual. Siempre habrá un personaje para tu voz, siempre. Se ve que te encanta el doblaje, por eso también tienes una escuela y tal, pero mi duda es, ¿te hubieras visto en otro sector que no fuera el doblaje? Tipo, pues estoy en el doblaje, pero cuando era joven incluso me planteé ser estar en otro sitio, ¿no? ¿Te ha pasado por la cabeza eso? A ver, yo toda la vida he querido ser actor. Si es verdad que cuando yo empiezo de niño, pues con 10, 11 años, a focalizarme en ese mundo y a enterarme de cómo puedo llegar a ser actor, de dónde tendré que ir el día de mañana para prepararme como actor. Si es verdad, perdón, que en ese momento pues yo pensaba en Hollywood y pensaba en ser famoso y en salir en las películas, no en las españolas, en las americanas. O sea, claro, vuelas muy alto, ¿no? Entonces, pues luego descubro el mundo del teatro y me encanta el teatro. Es cierto que yo me he sentido muy a gusto encima de un escenario. Yo he estado haciendo teatro hasta los 30 años, 30 y tantos años, y me he sentido muy a gusto. Pero llegó un momento en el que me planteé que el doblaje, pues quizá me daba más de lo que me daba el mundo del teatro, ¿no? Es verdad que hay otras cosas que da el teatro que no las tiene el doblaje. El teatro te da el aplauso directo, el contacto con el público, pero bueno, tuve que elegir porque no podía hacer las dos cosas a la vez y me quedé con el mundo del doblaje. Es verdad que nunca jamás me he planteado otra cosa que no fuera ser actor, de imagen, de teatro, de doblaje, de lo que fuera, pero ser actor, interpretar papeles, convertirme en otra persona que no fuera yo cada día. Eso ha estado en mi cabeza desde que era pequeñito y afortunadamente he tenido la suerte de conseguirlo. Pues es muy interesante, porque hay mucha gente que sí que dice, bueno, pues yo pensaba hacer esto, pero luego la vida me ha llevado por otro. Pero tú eres el ejemplo de naciste para esto. O sea, la vocación desde siempre, ¿no? Es como es muy Bueno, interesante. yo creo yo creo que no se nace para algo. Es verdad que a lo mejor descubres, según va pasando la vida, que te encuentras con algo y tienes cualidades especialmente buenas para ese algo, ¿no? Pero, pero quizá lo descubres por casualidad. O sea, el mundo está lleno de casualidades y de momentos de suerte. Yo estoy convencido
de que, aparte de que haya podido tener y desarrollar cualidades para ser actor de doblaje, pues ha influido mucho la suerte, el encontrar a la persona adecuada en el momento preciso, el conocer a otras personas y haber aprendido de ellas muchas cosas y distintas entre ellas, ¿no? Yo he aprendido mucho, esto tiene mucho de aprendizaje y mucho de suerte. Yo también creo que la suerte ha tenido mucho que ver. Luego las cualidades, pues a lo mejor sabes explotarlas o no sabes explotarlas, pero cuando eres joven, cuando todavía no has llegado a nada, no sabes si tendrás cualidades para algo, hasta que no te enfrentes a ello y vayas descubriendo que sí o que no, no lo sabes. Hay un factor de suerte en este trabajo y en todos, que hace que un día consigas tus objetivos o te quedes a medio camino o no los consigas nunca. Yo reconozco que soy una persona afortunada y que he conseguido mis objetivos y que he estado, he cogido el tren que pasaba cuando tenía que cogerlo, ¿no? O sea, en ese sentido, la suerte tiene mucho que ver. Siempre me he preguntado, creo que era The Walking Dead, emitía el episodio en inglés y luego a las 24 horas más tarde lo emitían en España. Me parece que era esa serie, si no me equivoco. Sí. Cuando pasa eso, ¿ustedes ya lo tenéis doblado o lo dobláis sobre la marcha o cómo va el tema? Porque es que esa es la duda que tengo yo. Se dobla muy rápido. Posiblemente, si en Estados Unidos el capítulo se estrena, es más una cuestión de que no haya piratería, de que la sorpresa que presenta el capítulo o el final de la serie, de que la sorpresa no salte a otros países y rompa esa magia, ¿no? Hace años eso no pasaba, pero hoy día con las redes sociales ahora mismo se estrena el capítulo final de cualquier serie y a los 5 segundos ya se sabe lo que pasa en España, porque las redes sociales son instantáneas. Entonces, sí es verdad que lo que se ha hecho alguna vez es emitir a la vez para que la sorpresa se vea en todo el mundo al mismo tiempo y justo cuando el producto, sale al mundo, a nosotros nos llega para poder doblarlo. Entonces, entre el tiempo que pasa desde el estreno de ese capítulo, ¿no?, hasta que se emite por televisión, que a lo mejor son 2 días, pues es el tiempo que usamos para traducción, producción, grabación, mezcla y dárselo al cliente para emisión. Y que no te coja con la voz en plan fónica. Claro, claro, intentamos cuidarnos, pero puede ser que te pille afónico o que, bueno, normalmente estamos prevenidos, ¿no? Sabiendo cuándo van a ser los finales de una serie, más o menos, pero de repente te pilla, yo qué sé, en el mes de agosto un trabajo que tiene que ser, yo qué sé, un videojuego que justo en agosto el cliente lo manda y tiene que ser ahí porque es cuando lo tiene y lo va a emitir lo va a vender en septiembre y dices, vamos a ver, es que me pillas en, yo qué sé, en Sudáfrica. Es que eso... Es un ejemplo, ¿no? Porque si a lo mejor estás cerca, bueno, aún, pero si te pillas, yo qué sé, en Los Ángeles, ¿cómo va? A ver, a mí me ha pasado de grabar cosas con actores que estaban en Nueva York. Y había que grabarlas y, bueno, pues contratar estudio en Nueva York y hacerlo Madrid-Nueva York, yo dirigiendo en Madrid y el actor en Nueva York en el estudio haciéndolo. O compañeros que estaban de vacaciones y, yo qué sé, en Málaga, en Sevilla, en Valencia, dentro de España, ¿no? Sí, sí. O en otros países, en Italia, contratar un estudio para poder grabarlo porque corría muchísima prisa. Madre mía. Bueno, y ya que estamos hablando sobre este tema, aprovecho para preguntar. Lo que has comentado antes de que en el videojuego antes como que no soléis ver la imagen y tal. Eso yo sé que donde más se conoce es en ciertas series bastante famosas. ¿Qué ha pasado? Que ustedes habéis doblado con la pantalla en negro. Entonces, bueno, en negro todo menos la cara.
Entonces, o sea, quiero decir, igual que los videojuegos, que habrá sido un poquitín estresante, ¿no? Porque además salió en las noticias, me acuerdo yo, esa era la noticia Sí. que hablando usted de que... Sí, es algo que ahora no ocurre tanto. Yo creo que en ese momento en el que cada vez eran peores las imágenes, la calidad de las imágenes con las que trabajamos, en esos momentos los encargados de las distribuidoras en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países de origen, no eran conscientes de cómo trabajábamos y de cómo necesitábamos que fuera el material. Yo creo que ahora han empezado a ser conscientes y nos mandan materiales mejores, con marcas de agua, con letras, con números, pero que se ve mejor, ¿no? Pero yo he vivido circunstancias en las que me he encontrado con un producto que no sabía, solo se veía la boca del personaje y decías, bueno, ¿con quién está hablando? ¿Dónde está? La cara es de ira, es de enfado, es de que está gritando porque le pilla muy lejos la persona con la que está hablando. No sabías muy bien qué es lo que era, ¿no? Entonces, afortunadamente eso ahora pasa menos, porque yo creo que las distribuidoras han aprendido un poco a ver qué tipo de material necesitamos y que, bueno, que ese material a nosotros no nos ayuda nada para darle calidad a su producto, porque al final es mejorar su producto. Claro. Y claro, es que lo que pasa es que los que son fan, bueno, fan vale, pero los que lo ven de modo así por verla, muchas veces encima la culpa es a vosotros, porque dices, que ve, que mal doblaje, que esto no concuerda con lo demás. Y claro, es lo que te digo, los que sí que están más metidos en el sector, que son más frikis, pues saben, no, mira, esto es por esto. Pero los que lo ven de modo así como más normal, vamos, que yo lo he visto, ¿no? Que después os echan la culpa a vosotros y me da mucha pena porque digo, es que la culpa no es vuestra, es del que os contrata En esos casos sí, es culpa de... Bueno, no culpa, sino que a lo mejor no son conscientes. A ver, que estamos hablando de clientes que desarrollan su trabajo a 9.000 kilómetros de aquí y de otra manera, ¿no? Entonces ellos mandan un producto y saben que hay que hacer la localización, lo que ellos llaman la localización, ¿no? Que es que el producto tenga otra voz en otro país, pero no saben cómo se hace y no saben si necesitas una imagen buena, una imagen mala, el guión completo, el guión por partes. Entonces, con la aparición de las plataformas, al principio era una locura porque, claro, te pongo el ejemplo, Netflix estaba en Estados Unidos y ellos pues tenían su manera de trabajar y trataban de implementarla en el resto del mundo, ¿no? Pero en otros países no funcionaba, entonces ha habido que decirles, oye, a nosotros lo que necesitamos es esto, esto, esto y esto. De esta manera no podemos trabajar porque siempre se ha hecho de esta otra manera. En fin, ha habido un periodo de adaptación de unos a otros y de los otros a los unos. ¿Y ahora qué tal? Y ahora, dentro de lo que cabe, bien. En general, yo creo que todos los productos, ya te digo, tienen sus marcas de agua y algunos que se ven un poquito peor, pero en general bien. En general se ven. No es lo que era antes. O sea, series como, bueno, películas. Yo dirigí la trilogía de Star Wars y las tres últimas. Y doblábamos o sea, era un circulito en el que se veían las caras de los personajes. Los actores no sabían dónde estaban. Yo había ido a Los Ángeles en la primera y o sea, en el episodio 7 y en el 9, y en el 8 a Londres para ver la película sin marcas y sin el negro, ¿no?, en la pantalla. Y claro, me acordaba de casi todo y le podía explicar a los actores dónde estaban y qué pasaba, pero ellos solo veían la cara de su personaje, no sabían si estaban dentro del halcón milenario, en medio del desierto o dónde estaban. Y además otra cosa que también me gusta mucho de los tiempos actuales es que yo me acuerdo que antiguamente una película, para que saliera, bueno, película-serie, para que saliera en España, y que lo tardaba entre 6 meses Sí. o un año. Sí. Y ahora ya
A lo mejor la estrenan en septiembre en Estados Unidos y a lo mejor, como mucho, noviembre, diciembre, enero, como mucho, ya está en español. Entonces, por ejemplo, otra cosa que también fijaos de que habéis como acelerar los tiempos también un poco, ¿no? Bueno, ahora hay muchos casos y cada día más en los que se estrena de forma alternativa en todo el mundo. Ahí lo que suele pasar es que a nosotros nos proporcionan el material antes para que esté preparado en la fecha de estreno. Por ejemplo, las pelis de Star Wars, el episodio 7 se estrenó en todo el mundo el mismo día. Entonces, claro, tenemos que tener el material antes. Y cada vez es más habitual, por lo que hablábamos antes, porque si tú eres fan de Walking Dead, que mencionabas antes, si eres fan de la serie, vas a querer verla sí o sí, en español o en inglés. Entonces, si la ves en inglés, el día del estreno ya quizás seas un usuario menos de la plataforma en España, Netflix o la que sea, para ver ese capítulo porque ya lo has visto en inglés. Entonces, claro, lo que tratan de hacer es que el estreno sea igual en todos los países para no perder ese cliente, ¿no? ese fan que vea el capítulo el día del estreno. Para eso, evidentemente, nos tienen que proporcionar el material antes, los guiones y las imágenes. Y cada vez se tiende más a eso, a que nos den el material antes y que se pueda hacer el estreno, si no el mismo día, con una diferencia de 24 o 48 horas. Eso está bien porque, claro, es un trabajo en equipo de traductores, los ajustadores, que normalmente los que ajustáis sois los que dirigimos, aunque también he escuchado que también en alguna ocasión los traductores también ajustan, según me han contado, pero normalmente sois vosotros. Entonces, claro, sí. Ahora es que si el técnico, el traductor, que si tú, que si la voz, entonces es un trabajo en equipo que todos tenéis que ir al mismo compás, porque sí, si no es que no da. Tiene que ser un trabajo en equipo porque si no, no se consigue, no se logra con tan poco tiempo hacer el producto y hacerlo bien y tenerlo a tiempo. O sea, ahí cada pieza del engranaje tiene que estar muy bien engrasada, saber lo que tiene que hacer y hacerlo rápido para que el producto salga con buena calidad y en el tiempo que cada vez es más corto. Y bueno, y en cuanto a la pandemia, yo he hablado con algunos compañeros tuyos y la verdad es que ha sido súper interesante por lo que me han comentado. Ahora que ya esto está, ya digamos bien, se puede decir, ¿habéis vuelto a lo de varios doblar la misma sala o ya no? ¿Y cómo dobléis ahora? Eso llevaba camino de perderse antes de la pandemia y después de la pandemia ya se ha perdido del todo. ¿Por qué? Porque antiguamente los doblajes se mezclaban con las músicas y con los efectos de sonido que venían en las series y en las películas en mono, o sea, para un canal, o como mucho en estéreo, canal izquierdo y canal derecho. Hoy día, claro, tenemos el Dolby Surround, el Atmos, Dolby Atmos, o sea, el sonido se ha complicado mucho más para que se pueda escuchar por 1000 altavoces distintos, y eso ha afectado también al doblaje y hace que para los técnicos, a nivel técnico, los técnicos de mezcla necesiten que cada actor esté en una pista, en una banda de sonido distinta a los demás, para luego en la mezcla poder tratar la voz de cada uno de una manera distinta, ponerla por la derecha, por la izquierda, por detrás, por delante. O sea, a nivel técnico es más recomendable hacerlo así. En muchos productos se hacía antes de la pandemia ya así. Se estaba haciendo personaje por personaje. Pero llegó la pandemia y acabó con los pocos productos en los que todavía doblábamos todos en equipo. Era como un teatro, la sala de grabación. Y eso ya después de la pandemia ha desaparecido. Ya vamos cada actor. Si no, el personaje con el que hablamos está hecho, lo podemos escuchar por los cascos. Y si no está hecho, pues tú dejas ahí tu interpretación para el que venga después, facilitarle el escuchar
¿cómo le das tú la respuesta, ¿no? A no ser, supongo que a ustedes os gustaría más antes, ¿no? Estabais todos en la misma sala, ¿no? Y un poco como... Hombre, era más divertido porque estabas en una escena y tú ibas a la sala, trabajabas en esa escena, luego había otra escena en la que no estabas y entonces parabas, ibas a la cafetería del estudio, charlabas con tus compañeros de 1000 cosas, bajabas otra vez a la sala de grabación, era de otra manera. Ahora llegas al estudio, llegas a tu hora, estás convocado para doblar, pues yo qué sé, te pongo el ejemplo, de 10 de la mañana a 12. Y tú entras, a lo mejor te cruzas con el que acaba de salir, llegas a la sala, ves al director y al técnico y a poca gente más. Acabas lo tuyo, sales y a lo mejor te cruzas con el que viene a continuación, pero ya no existe ese contacto personal que había antes, ¿no? Que hablabas de 1000 cosas, tomabas café, te ibas a comer con los compañeros porque compartías con ellos el trabajo. Entonces, por ejemplo, Expediente X, en los 90-2000 era todavía aún la antigua forma. Y la nueva, las 2 temporadas nuevas que vimos, ahí ya estaba en la nueva, ¿no? Ahí seguimos trabajando, sí, las 2 mini temporadas, porque fueron muy cortas, fueron 6 episodios. Yo creo que fueron en el año 2016 o más 2018, o menos. Sí. Más o menos, sí, por esa... Y ahí íbamos todos juntos. Sí, ahí todavía íbamos todos juntos. Sí, aquello era de los últimos años en los que trabajamos juntos. Bueno, yo decir que Expediente X crecí con Expediente X porque yo tenía 2 añitos cuando salió la serie. Y de hecho mi género favorito de policíaco con fantasía o ciencia ficción fue por Expediente X, así que... O sea, que has crecido conmigo. Básicamente. Se puede decir que has crecido conmigo. Básicamente, sí. Sí. Pues, que soy la voz de tu conciencia. Básicamente, sí. Bueno, pues nada, ¿algo más que nos quieran comentar? Nada, que muchas gracias por el interés por mi trabajo, por mi carrera, por mi profesión y gracias por la admiración que muchos tenéis por mi trabajo, que a alguien que ha trabajado durante muchos años en algo que ha sido bastante anónimo, pues el ver que hay mucha gente interesada en lo que haces, pues no deja de sorprenderme, porque al final dices, ostras, siempre hay gente al otro lado que no te escucha como si esa fuera la voz del actor al que doblas, sino que sabe que hay algo detrás, hay un actor que no se llama David Duchovny, que se llama Lorenzo Beteta, que le gusta cómo lo hace y que le interesa saber de su carrera, ¿no? Muchas gracias a la gente que ha seguido mi trabajo y encantado de hablar contigo, con vosotros, con los que os interesáis por esta profesión, que tenéis que seguir haciéndolo y que tenéis que criticarnos tanto para lo bueno como para lo malo, porque esa es la manera de seguir intentando hacerlo bien. Yo la verdad es que a mí, lo que has dicho es que a mí me encanta ahora que estoy más metida en el sector, o sea, no yo misma, sino entrevistando y demás, eso de poder poner un nombre, por ejemplo, Marder, pues mira, Lorenzo ha vuelto, ¿no? Lo sigue doblando, ¿no? O yo qué sé, o por ejemplo, otro actor que es Tony Mora. Mira, es Tony que dobla, no sé. Es lo que dice, ¿no? Encima, si yo además los conozco, pues como que es más personal todo, ¿no? Entonces queda mucho mejor. Hombre, sí, es más cercano, ¿no? Más cercano. Sí. Bueno, y para finalizar, nos podemos despedir sin que digas alguna frase mítica. Bueno, o interpretes de alguna manera algún personaje mítico tuyo. Bueno, yo creo que quizá para mi generación la frase más mítica de uno de mis personajes es: Ana, la verdad está ahí fuera. Me gusta. Y otra, quizá para generaciones más jovencitas, más de tu generación o los gamers de videojuego, pues una frase que creo que se está haciendo mítica o ya se ha hecho mítica es la de: Ana, como me vuelvas a decir que mire a la luz, te pego una hostia. Que es una frase de Joel. Me lo imagino.